Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estimados alumnos, es para dar inicio a una serie de videos, en la medida de lo posible, que pueda ir compensando la incapacidad que tenemos para dar clases presenciales. De alguna manera tratamos de compensar mediante la emisión de video. Bueno, nuestra materia es, como sabemos, geometría analítica, ¿sí? Y uno de los pilares de la geometría es la representación gráfica, tanto de los puntos como de las rectas y de las funciones, ¿sí? Primero vamos a comenzar indicando cómo se representa tanto en el plano como en el espacio los puntos y las rectas, los diferentes elementos geométricos, ¿sí? Empezamos primero con el plano. El plano, el sistema de coordenadas que se usa se llama sistema de coordenadas cartesianas, ¿sí? Y tiene un eje X y un eje Y, ¿sí? Sobre ese eje, ¿sí? A partir del origen, donde se cruzan ambos ejes, hacia la derecha, en la línea horizontal, tenemos los valores positivos y hacia la izquierda negativos. Y en el eje Y hacia arriba son los positivos y hacia abajo negativos. Cada uno de estos espacios formados por ángulos 90 grados, o sea, los ejes dividen en 4 partes al plano, cada una de sus partes se llama cuadrante, ¿sí? Entonces tenemos, a partir del original así, como el eje OX, girando en sentido antihorario, vamos describiendo los 4 cuadrantes. O sea que este sería el primer cuadrante, este sería el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante, ¿sí? Lo importante es ir viendo cómo van variando los valores de los signos de los puntos, de las coordenadas de los puntos, a medida que vamos cambiando el cuadrante. Por ejemplo, en el primer cuadrante, ¿sí? Un punto, por ejemplo, tal como el punto 3,2, por ejemplo. El punto 3,2 se representa, tiene 3 de X y 2 de Y, ambos positivos. Entonces, este punto tiene, llamémosle A, tiene coordenada 3,2, ¿sí? El hecho de que sean los dos valores positivos significa que pertenece al primer cuadrante, porque en el primer cuadrante tenemos que la X es positiva en matemáticas se pone mayor que 0, ¿sí? Y la Y también es positiva, o sea, mayor que 0. La X se llama abscisa, o sea, que en este caso es 3, y la Y se llama ordenada, que en este caso es 2, ¿sí? 3 y 2. Bien, tomemos un punto de otro cuadrante, por ejemplo, del segundo cuadrante, ¿sí? Ya tendremos un punto, por ejemplo, el punto menos 4, 3. El punto menos 4, 3, ¿sí? Tiene menos 4 del X, y, perdón, menos 4, sí, menos 4, 3 sería acá, menos 4, 3, tiene menos 4 de X y 3 de la Y. Este punto llamémoslo B, tiene la abscisa negativa y la ordenada positiva. Por lo tanto, cualquier otro punto del segundo cuadrante también tendría la misma característica, es decir, que en el segundo cuadrante la abscisa es negativa y la ordenada es positiva. Recuerden que en matemática negativo se pone menor que 0 y positivo se pone mayor que 0, ¿sí? Ahora tomamos un punto del tercer cuadrante, por ejemplo el punto menos 2, 5, menos 2, 5, menos 2, menos 5, perdón, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Menos 2, menos 5 es un punto del tercer cuadrante. Llamémosle C, menos 2, menos 5. O sea que en el tercer cuadrante los puntos tienen tanto la abscisa negativa como la ordenada negativa. O sea que para el tercer cuadrante la abscisa es negativa y la ordenada también es negativa. Y por último, un punto del cuarto cuadrante, por ejemplo el punto 6 menos 2, ¿sí? El punto 6 menos 2, primero tomamos los 6 de la X y después los 2 negativos de la Y. Este punto llamémosle D, tendría que coordinar 6 menos 2. Es decir que la característica de los puntos del cuarto cuadrante es que tienen su abscisa positiva y su ordenada negativa, ¿sí? O sea, la abscisa es mayor que 0 y la ordenada es menor que 0, ¿sí? Bien, eso en cuanto al plano, ¿sí? Ahora si vamos al espacio, ¿sí? En el espacio ya hablamos de 3 elementos
¿sí? Que sería lo que se llama, se llama un gráfico en R3, es decir, nosotros tenemos ya tres coordenadas, ¿sí? Gráfico en R3. Ya hablamos del espacio, estamos considerando un sistema formado por tres ejes, ¿sí? Estos tres ejes, ¿sí?, determinan lo que se llama octante, ¿sí? Normalmente nosotros tenemos el eje X, acá de punta, el eje Y y el eje Z, ¿sí? En este caso ya vamos a tener que usar tres coordenadas, ¿sí? Por ejemplo, un punto que tenga de abscisa 3, de ordenada que tenga 2, 1, 2, y de cota se llama 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, en el espacio necesitamos tres coordenadas, ¿sí? Por ejemplo, acá tendríamos, ¿cómo haremos para marcar el punto de tres coordenadas? Sería un punto A de coordenada 3, 2, 4. Entonces, lo primero que hacemos es nos venimos al eje X, que es el eje que está de punta. Recuerden que esto está rebatido, es una cosa así. Son tres ejes, ¿sí? Uno está de punta así, que es el eje X, este el eje Y y este el eje Z. Lo que hacemos nosotros es girarlo un poco y volcarlo en el plano para que se vea así, ¿sí? Entonces, para marcar el punto 3, 2, 4, primero marcamos la abscisa en el eje X, que es el 3, ¿sí? Luego marcamos la ordenada, que es el 2, que sería acá. Desde el 3 trazamos una paralela al eje Y y desde el 2 trazamos una paralela al eje X. Aproximadamente se cortan ahí. Esa sería la proyección del punto. Y una vez que tenemos el 3 y el 2, nos vamos con la cota, que sería 4, a partir de una línea vertical paralela al eje Z, ¿sí? Vamos con una línea de 4 unidades. O sea, sobre esa línea marcamos 4 unidades. 1, 2, 3, 4. O sea que sería el punto ahí, ese puntito llamémosle, sería el punto A de coordenada 3, 2, 4. Una manera de que se vea mejor esto es, por ejemplo, unir con una línea el origen con la proyección del punto. Por ejemplo, esto lo uno con la línea ahí. Y trazando una unión de la altura 4, que es la que tiene la cota, 1, 2, 3, 4, al unirlo con el punto, más o menos da algo paralelo al otro que está acá. Sale un poquito doblado, pero más o menos es así. Entonces, en el espacio ya tenemos tres coordenadas, ¿sí? No vamos a profundizar mucho sobre la representación gráfica en el espacio, porque eso lo van a ver más bien en el sistema de representación. Vamos a continuar ahora con distancia entre dos puntos, ¿sí? Y distancia de un punto al origen, ¿sí? Entonces, supongamos, vamos a ver distancia de un punto al origen. Primero lo vemos en el plano, ¿sí? Y por extensión lo vemos en el espacio. En el plano tomamos, por ejemplo, el eje Y, el eje X, y tomamos un punto cualquiera, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Es mejor tomar un valor que nos dé la distancia entera. Por ejemplo, el punto 3, 4, ¿sí? El punto en realidad es 4, 3. Este punto, ¿sí?, tiene de abscisa 4 y de ordenada 3. Llamémosle A de coordenadas 4, 3, ¿sí? Lo que yo quiero saber es la distancia que hay desde el origen O, el punto donde se cortan los ejes, hasta el punto A, ¿sí?, que lo vamos a marcar con una línea roja, desde acá hasta acá. ¿Cómo haría para obtener esa distancia? Si uno lo mide así, en este caso lo voy a medir con los dedos, 1, 2, 3, 4, 5, vemos que da 5, pero esa es la forma, digamos, gráfica de calcular. La forma analítica, o sea, calculando mediante fórmula, esta distancia que le podemos llamar D, o el segmento AO, o A, pongámosle, no, o A, ¿sí? Vemos que forma un triángulo rectángulo con los valores de la abscisa y la ordenada, es decir, esto es 4 y este es 3, porque es paralelo, 1, 2, 3. Entonces, nosotros podemos ver que al formar un triángulo rectángulo se verifica el teorema de Pitágoras: el cuadrado de la hipotenusa igual a la suma de los cuadrados de los catetos.
Acá estamos hablando de un punto A que tiene coordenadas definidas, pero yo le voy a poner en general x, y, ¿sí? Acá podemos poner que x igual a 4 y que y es igual a 3. Si lo hacemos simbólicamente, el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa, que es la distancia d o a, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? A x cuadrado más y cuadrado. Es en general, ¿sí? Donde yo deduzco que d la raíz cuadrada, pasando el cuadrado como índice al otro lado, me quedaría así. En el caso particular del ejemplo que estamos viendo, x e y lo conocemos, que son 4 y 3. D va a ser la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿sí? O sea que sería 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. En este caso D va a ser la raíz cuadrada de 16 más 9, raíz de 25, que me sale 5. Es decir que, tanto en el cálculo como en la parte gráfica, tiene que coincidir una manera de verificar que el resultado es correcto, porque coinciden los dos valores, ¿sí? En el caso en que nosotros tuviéramos ya un punto desplazado, ¿sí? Que no sea la distancia con respecto al origen, sino entre dos puntos, que ninguno de ellos sea el origen, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos tomar el punto 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El punto 2, 1, que sería A de coordenada 2, 1. Y después podemos tomar otro punto 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo, ¿sí? Y el punto 3. Entonces, el punto este sería de coordenada 6, 3. Llamémosle B de coordenada 6, 3. Ponemos mejor este, de coordenada 6, 3. En este caso, me están pidiendo la distancia que hay desde A a B, o sea, la longitud del segmento AB, ¿sí? ¿Cómo hacemos para calcularla? Nosotros vemos que en general, si le llamamos a x1 y y1, para obtener una fórmula general, y a b de coordenada x2 y 2, podemos ver que se puede calcular haciendo restas. ¿Por qué? Porque acá tenemos un triángulo, también se forma un triángulo equilátero, un triángulo rectángulo, no equilátero sino rectángulo. ¿Cómo sería? Este lado, que de abajo, se puede hacer 6 menos 2. En general podemos hacer haciendo la x del segundo punto menos la x del primer punto, ¿sí? Lo mismo pasa con este otro segmento, ¿sí? Sería como la y del segundo punto menos la y del primer punto, o sea que este segmento sería y2 menos y1, ¿sí? Por lo tanto, la fórmula sería en este caso que la distancia d, llamémosle, ¿sí? Sería también equivalente al segmento AB, ¿sí? En este caso, también va a ser raíz cuadrada, ¿sí? Pero los lados van a ser ya x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, ¿sí? Y en este caso vamos a tomar como x1 y y1 al punto 2, 1 y x2 y 2 al punto 6, 3. O sea que en este caso d va a ser igual a x2 sería 6, raíz cuadrada de 6 menos x1, que sería 2, ¿sí? Al cuadrado, más y2, que sería 3, menos 1, que sería y1 al cuadrado. Repito entonces, el primer valor de acá sería x2 del segundo punto, que es 6, ¿sí? Y x1 sería la primera coordenada del primer punto, que es 2. Lo mismo pasa para el i2, sería el segundo valor de acá del segundo punto, que es 3, y el i1 sería el primer valor, el segundo valor del primer punto, que sería 1. Entonces, reemplazando esos valores, vamos a tener que debe ser raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, o sea que debe ser la raíz cuadrada de 16 más 4, o sea que me queda que d igual a raíz de 20, o sea que d aproximadamente 4,47, ¿sí? Es el valor. Se lo puede poner tanto como raíz de 20 como 4,47, ¿sí? Si tuviéramos que hacer puntos en el espacio, lo vamos a razonar por analogía, ¿sí? La diferencia, tanto para la distancia al origen como para la distancia entre dos puntos, son fórmulas muy parecidas. Por ejemplo, en el plano, ¿sí? Tenemos, por lo menos en el espacio, si tenemos la distancia al origen, ¿sí? Tomamos un punto cualquiera, por ejemplo, un punto que esté acá,
y otro punto que esté más alejado, por ejemplo, ¿sí? Acá, cada punto tiene sus coordenadas, ¿sí? Tanto su coordenada X como su coordenada Y, como su cota. El punto tiene las tres cosas, ¿sí? Lo mismo pasa con este otro punto. Este también tiene su abscisa, su ordenada y su cota. Entonces, este sería la distancia entre esos dos puntos, ¿sí? Lo vamos a tomar con verde, sería esta, ¿sí? De acá hasta acá, llamémosle A, pero esta va a tener tres coordenadas, X1, Y1, Z1, ¿sí? Que sería, X1 sería este, Y1 sería este y Z1 sería este. Lo mismo pasa con el otro punto B de coordenada X2, Y2, Z2, en donde X2 sería este punto, Y2 sería este otro punto, y Z2 sería el otro punto de acá, Z2. Este es el eje Z, perdón, el eje Z. Bien, entonces, ¿cómo calcular la distancia? Razonando por analogía, es una forma muy parecida a esa, o sea que en este caso la distancia D, llamémosle, que es igual al segmento AB, va a ser igual por raíz cuadrada también de la misma fórmula, solo que se agrega la tercera coordenada, o sea, se agrega la cota, además de la abscisa y de la ordenada, que figuran en esta fórmula, se agregaría también la diferencia entre las cotas, Z2 menos Z1 al cuadrado. Es decir, hacemos una comprensión de la fórmula por analogía. Esto es cuando hay entre dos puntos cualquiera, ¿sí? Y entre un punto y el origen es similar a la que vimos anteriormente, o sea, raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿sí? Esas serían las dos formas. Esta es una distancia de un punto al origen, en el espacio, de un punto al origen, y después el otro es la distancia entre, este se dice en R3, en el espacio, y esta es la distancia entre dos puntos en R3, entre dos puntos en el espacio tridimensional, o sea, R cubo o R3. Bien, ahora, ¿cómo aplicamos un ejemplo? Por ejemplo, si nos pidieran, vamos a trabajar en el plano que es más fácil, me dan tres puntos cualquiera en el plano, ¿sí? Y me están pidiendo que calcule usando estas fórmulas anteriores. Por ejemplo, me dicen, un ejemplo, dado los puntos y me dan A de coordenadas menos 1, 2, A de coordenadas menos 1, 2, B de coordenadas, en este caso 3, 2 y C 3, 5, 3, 2 y C de coordenadas 3, 5. Lo primero que me piden es calcular el perímetro de la figura formada por esos tres puntos. Obviamente, tres puntos en el plano van a determinar un triángulo. La figura que van a determinar va a ser un triángulo, ¿sí? Entonces, primero vamos a hacer graficar y después vamos a calcular su perímetro, ¿sí? Si lo graficamos en el plano, vamos a tener lo siguiente. Aprovechemos que teníamos más o menos la forma del plano anteriormente. Entonces si tenemos que graficar los puntos, el primer punto sería menos 1, 2. Menos 1, 2. Vamos a ver. El punto menos 1, 2, si tomamos como unidad así, 1, 2, 3, 4. Unimos para arriba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien, el punto menos 1, 2 estaría acá. Menos 1 de la X y 2 de la Y. Graficamos ese punto. Estaría dando el punto A de coordenadas menos 1, 2. ¿Sí? Entonces me quedaría así. A de coordenadas menos 1, 2. Luego tenemos el punto 3, 2. 3, 2. Entonces tenemos 1, 2, 3. Nos vamos 2 para arriba. Ahí tenemos 3, 2. Está a la misma altura. 3, 2. Este sería 3 y 4. El punto 3, 2 entonces está a la misma altura que el A. Decía que el B tiene coordenada 3 de X y 2 de Y. Y por último el punto C
tiene 3, 5, o sea que está más arriba. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 y uno más, 5. Entonces, tiene la misma abscisa que es 3, pero tiene de ordenada 5. Si vemos la forma que toma esa figura, si lo unimos a los 3 puntos, vamos a ver que en este caso particular se forma como un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, si me pide calcular el perímetro, me están pidiendo que sume la longitud de los 3 lados. O sea, AB más BC más AC. O sea, perímetro es igual al segmento AB más el segmento BC más el segmento AC, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculamos la longitud de cada uno de los segmentos? Nos fijamos acá, AB, por ejemplo, gráficamente me doy cuenta porque está 1 hacia la izquierda, hasta el centro es 1, 2, 3, 4. O sea, de menos 1 a 3 hay una distancia de 4 unidades. Pero eso lo tenemos que hacer analíticamente. ¿Cómo lo hacemos? Usamos la fórmula justamente que hemos deducido anteriormente, que era la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, ¿sí? Entonces, cuando vamos a aplicar esto, nos tenemos que fijar cuál es el origen del segmento que es A y cuál es el extremo del segmento. Y de ahí nos fijamos, el extremo sería en este caso, cuando vamos a reemplazar por x2, sería 3. O sea, es la abscisa del extremo del segundo punto. Entonces va a ser raíz cuadrada de 3 menos, es el menos de la fórmula, y viene la abscisa del primer punto, que es menos 1. Entonces, vamos a poner un corchete acá, menos 1, que sería el x sub 1, que corresponde a la abscisa del primer punto, elevado al cuadrado, más y2, que sería la ordenada del segundo punto, que es 2, menos y1, que es la ordenada del primer punto, que también es 2. ¿Sí? En este caso particular se va a anular esa diferencia, ¿sí? Pero no siempre pasa así. B va a ser raíz cuadrada. Acá podemos hacer menos por menos más y me queda 3 más 1. Hay un choque de signo, menos por menos más. Y acá sale 2 menos 2, 0 al cuadrado. Queda que AB va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 más 1 es 4 al cuadrado, más, bueno, 0 al cuadrado es 0. Y queda que AB es igual a la raíz cuadrada de 16 más 0, ¿sí? Que obviamente sería 16 y es 4. 16 más 0 sería la raíz de 16, y como sabemos, tomamos la raíz positiva, es igual a 4, que coincide con la longitud del segmento AB, ¿sí? Lo mismo podemos hacer ya para calcular BC y AC, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculamos BC y AC? Ya tenemos que tomar otro origen y otro extremo. Por ejemplo, BC ya se toma como primer punto a B y como segundo punto a C. O sea que la fórmula es la misma, raíz cuadrada de x2 menos x1. Lo volvamos a escribir, x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado, ¿sí? Nada más que esos valores van cambiando. Por ejemplo acá, primer punto lo tomamos B y segundo a C. Entonces, BC va a ser la abscisa del segundo punto, que es 3, raíz cuadrada 3, menos la abscisa del primer punto, que también es 3. Elevado al cuadrado más la ordenada del segundo punto, que es 5, menos la ordenada del primer punto, que es 2. ¿Sí? En este caso, efectuamos esas operaciones. En este caso, la resta 3 menos 3 da 0 al cuadrado, y 5 menos 2 da 3 elevado al cuadrado. Por lo tanto, nos queda 0 al cuadrado es 0, 3 al cuadrado es 9, raíz cuadrada de 0 más 9 es raíz de 9, y por último me queda que BC es igual a 3, tomando raíz positiva. ¿Qué me queda por hacer? Calcular la longitud del segmento AC, ¿sí? AC lo puedo hacer también con la fórmula, o también lo podría hacer, dado que es un triángulo rectángulo, por el teorema de Pitágoras. Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, también yo sé que va a ser la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿sí? Porque son los lados que tiene. O sea, 16 más 9, 25, la raíz daría 5, pero este es un caso particular donde el triángulo es rectángulo. En general lo vamos a calcular con la fórmula que la estamos viendo, que es la misma, raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Pero cuando tenemos AC, ya vamos a hacerlo tomando como origen A y como extremo C, o sea, estos valores. Entonces,
A es x1, y1 y C x2, y2. Entonces tenemos x2 es 3 y x1 es menos 1. Sería 3 menos 1 al cuadrado más y2, que sería 5, estamos con este segmento, 5 menos 2. 5 menos 2 al cuadrado. Acá hay un choque de signo, que sería acá menos menos, entonces nos va a quedar 3 menos por menos más, 3 más 1 al cuadrado, más 5 menos 2 es 3 al cuadrado. Me queda que AC va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más, bueno, más 9, 3 al cuadrado 9, y AC va a ser raíz cuadrada de 16 más 9, AC igual a la raíz de 25, y por último me queda que AC es igual a 5, ¿sí? Que era lo que ya preveíamos porque habíamos dicho que formaba un triángulo rectángulo y que la longitud de la hipotenusa tenía que ser 5. Y por último, el perímetro es la suma de los lados, o sea que reemplazando nuestra fórmula AB más BC más AC, AB era 4, BC es 3 y AC es 5. O sea, me queda 12, en este caso 12 unidades. 4 más 3, 7 más 5, 12 unidades. También se me pide que calcule las coordenadas del punto medio del segmento AC. O sea, una de las preguntas es las coordenadas del punto medio de AC, del segmento AC. Bueno, existe una fórmula característica para calcular las coordenadas del punto medio, ¿sí? Vamos a ver si graficamos acá el punto medio del segmento AC. Fíjense que más o menos caería por acá el punto medio, más o menos ahí, la mitad. Si ustedes observan, el punto medio cae más o menos en la mitad del segmento de abajo y también en la mitad del segmento de arriba. O sea, abajo hay 4 unidades, cae en el medio, y arriba hay 3 unidades y cae en el medio, entre 3 y 4. Para eso existe la fórmula que es para calcular las coordenadas del punto medio. La coordenada del punto medio, llamándole m al punto medio, tendría dos coordenadas del punto medio. Una x sub m, que sería la abscisa del punto medio, y una y sub m, que sería la ordenada del punto medio, ¿sí? ¿Cómo se calcula la fórmula? Dice que es un promedio de las dos abscisas, o sea, la suma dividida en 2. Y la ordenada del punto medio es un promedio de las dos ordenadas, o sea, y 1 más y 2 sobre 2. En el caso particular, tomando A y C, lo volvemos a escribir acá, que se note, A es menos 1, 2, y C es 3, 5. Reemplazamos esos valores, este sería como x1, y1, y este sería como x2, y2, el segundo punto, ¿sí? Entonces, reemplazando esos valores, nos queda acá que la abscisa del punto medio es x1 es menos 1, más x2 que es 3, dividido en 2. En este caso, menos 1 más 3 es 2, y dividido en 2 me sale 1. Lo mismo pasa con i1 más i2, i1 es 2, para i2 que es 5, dividido en 2, 5 más 2, 7 medio, que me daría 3,5. Bueno, uno en general pone que el punto medio tiene coordenadas 1, 7 medio, porque estamos más acostumbrados a expresarlo como fracción que como número decimal. Pero ya sabemos que 7 medio es equivalente al decimal 3,5, que lo que estamos viendo acá, que cae justo en el punto, en la mitad del segmento de abajo, o sea, 1, y en la mitad del segmento de arriba, o sea, ahí el 7 medio o 3,5, ¿sí? Esa es la forma de calcular las coordenadas del punto medio, ¿sí? Otra cuestión a ver, digamos, es operaciones con vectores, ¿sí? Para eso deberíamos definir qué es un vector, ¿sí? Un vector, ¿sí?, es un segmento dirigido. Un vector es un segmento dirigido, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tenemos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Una especie de flecha del vector. Por ejemplo, veamos acá, ¿sí? Tenemos, a partir de un punto cualquiera, supongamos que un ejemplo sería en física, un objeto que está apoyado y le aplicamos una fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial, ¿sí? ¿Qué quiere decir vectorial? Que para quedar bien representada la fuerza es necesario representarla mediante un vector. Por ejemplo, una fuerza, por dar un ejemplo, 1, 2, 3, 4, hagamos de 40 newtons por dar un ejemplo. 1, 2, 3, 4, que forme un ángulo de 30 grados con la horizontal, ¿sí? Entonces tenemos este vector que le vamos a llamar A en general porque los vectores
No solo pueden ser fuerza, pueden ser posición, puede ser aceleración. Pero en general, desde el punto de vista matemático, un vector es un segmento dirigido, ¿sí? Que en este caso se indica con una flecha el módulo de A, en este caso 10, 20, 30, 40, si elegimos una escala, ¿sí? Si no es de 4 unidades, pero en este caso vamos a suponer que sea de 40 unidades y que cada unidad vale 10, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos? Tenemos la dirección supongamos que la aplica en el punto O y se va a la dirección OP, por dar un ejemplo, ¿sí? En este caso la dirección está dada por la línea que contiene el segmento que representa la fuerza, y en este caso forma un ángulo de 30 grados con la línea horizontal, ¿sí? Por el otro lado tenemos lo que se llama módulo o intensidad. Depende del libro, uno le llama módulo, magnitud, intensidad, y en algunos le llaman norma, el tamaño. El módulo o magnitud, el tamaño que en este caso vale 40 unidades, ¿sí? Y tenemos la dirección que es de 30 grados y tenemos el sentido que es hacia arriba a la derecha, ¿sí? También tenemos otro elemento que es el punto de aplicación. Bueno, esos son los elementos de un vector. Ahora, el vector, cuando está libre, ¿sí? Se lo puede representar mediante la magnitud y la dirección. Pero en el plano, se lo representa teniendo en cuenta las componentes que tiene el vector. Por ejemplo, un vector parecido a ese, como este, por ejemplo, supongamos que esas se llaman proyecciones del vector. Vamos a suponer un vector que justo lo proyectemos 3, 4, 5 acá y vamos a tomar 4 acá, 4, 1, 2, 3, 4 y 3 de acá. Si tenemos un vector que justo al proyectarlo, ¿qué es proyectarlo al vector? ¿Sí? El vector llamémosle B, el vector B. Si lo alumbramos desde arriba con una linterna, ¿sí? La sombra de ese vector queda acá abajo marcada, como una flecha marcada la sombra del vector. Y si lo alumbramos de este otro costado, ¿sí? Con otra linterna, ya sobre la vertical me queda marcada la otra sombra del vector, pero ya con la línea vertical. Estas sombras se llaman proyecciones. Si el vector se llama B, se llama la proyección del vector sobre el eje X, B sub X. Y esta sería la proyección del vector sobre el eje Y, ¿sí? Entonces, en este caso particular, el vector B tiene por componente, que son estas proyecciones, los valores 4 y 3, 4 de X y 3 de Y. En general podríamos decir que B tiene de componente B sub X y B sub Y, queriendo indicar que son las sombras o proyecciones en el plano, en el eje horizontal y en el eje vertical. Ahora, ¿cómo están relacionadas el vector con sus componentes o proyecciones? Fíjense que esta proyección o componente Y la podemos trasladar acá, o sea que la podemos poner también acá, porque se trata de un paralelogramo y tiene los lados iguales. Entonces, acá también podríamos poner el valor de B sub I. Por lo tanto, está formando BX, BY y B lo que se llama un triángulo rectángulo. Y en consecuencia verifica el teorema de Pitágoras, que dice que el valor de la longitud total del vector, lo llamamos el módulo longitud elevado al cuadrado, es igual a las componentes, a la suma de los componentes elevado al cuadrado. Donde saco que el módulo del vector va a ser la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado. En consecuencia, ¿cómo calculamos el módulo del vector, que se indica con estas dos rayitas? Se calcula como si fuera la aplicación del teorema de Pitágoras, raíz cuadrada en este caso de 4 al cuadrado, reemplazando, más 3 al cuadrado. O sea, raíz de 16 más 9, raíz de 25, o sea, igual a 5. Ese sería el módulo del vector, ¿sí? Y la dirección, en este caso, sería dada por el ángulo que forma con el semieje positivo de los X. La calculamos usando una función trigonométrica. ¿Qué datos me dan a mí al principio? Me dan la componente X, que es 4, y la componente Y, que es 3. ¿Qué función trigonométrica usaría que me vinculara esos dos valores? Sería la función tangente, porque interviene el cateto opuesto y el cateto adyacente. Por lo tanto, podemos poner que la tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto, que sería B sub I, sobre el cateto adyacente, que sería el B sub X, de donde podríamos sacar, despejando alfa,
que alfa va a ser el arco tangente de B sub i sobre B sub x. En este caso particular, alfa va a ser igual a arco tangente de ¿quién? B sub i en este caso vale 3 y B sub x vale 4. O sea que el arco tangente es 3/4, que me imagino debe andar en 36 grados. Por aquí está la calculadora. De todas maneras ya la calculamos, pero anda en el orden de los 26 grados o 33 minutos. Ya lo vamos a verificar con una calculadora, ¿sí? Vamos a continuar entonces con operaciones con vectores, ¿sí? Vamos a hacer suma de vectores, ¿sí? Para sumar dos vectores, ¿sí? Se suman componente a componente. Si me puede hacer traerme la calculadora. Acá está. ¿Vale? La calculadora en el maletín. Bueno, ahí en el primer cosa. Entonces, vamos viendo suma de vectores, ¿sí? Supongamos que tengamos que sumar los vectores, o ahí en la mesita, los vectores A, ¿sí? Me dieron el vector A que tiene 2i menos 4j más 5k. 2i menos 4j, 2i menos 4j más 5k. Debe estar ahí en la mesita, ¿sí? Y el vector B que tiene de componentes, el vector B tiene de componentes i más 2j menos 3k. I más 2j menos 3k, ¿sí? 3k. Bien. Ahora, ¿cómo se suman esos? Lo que me están preguntando es cuánto vale el valor de la suma. ¿Sí? Me van a pedir dos cosas. Me piden la suma, por un lado, y me piden la resta. A más B y A menos B. Esos son los valores que me están solicitando que calcule, ¿sí? ¿Cómo hago para calcularlos? Bueno, en el caso de sumar vectores es muy sencillo, ¿sí? En la pieza mía, en la cama. ¿Cómo hago para sumarlo? Pongo acá. Se lo puede sumar directamente ahí o lo pueden poner en columna así. 2i menos 5j sería el punto 1. Menos 4j más 5k, ¿sí? Y el punto B lo ponemos abajo, el vector B, abajo, i más 2j menos 3k.